Vamos a ver el tema de la conservación de la energía y vamos a partir del hecho del principio de conservación de energía. ¿Qué dice ese principio? Ese principio dice: la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma de unos tipos de energía en otros. Entonces, recordemos que tenemos varios tipos de energía. Por ejemplo, la energía mecánica, que fue la que vimos en la clase anterior o en el video anterior, que hablábamos de energía cinética, cuando el cuerpo se está moviendo; energía potencial gravitatoria, cuando el cuerpo está a una altura de un punto de referencia de altura igual a 0, o la energía potencial elástica, que es la que tienen los resortes, ¿cierto? Pero tenemos otro tipo de energía, la energía eléctrica, por ejemplo, los bombillos o la que llega a nuestra casa. Otro tipo de energía que nosotros manejamos mucho, y es el calor. Entonces, hoy vamos a ver cómo, gracias al principio de conservación de energía, algunos tipos de energía, por ejemplo la energía mecánica, se me convierten en otros tipos de energía, por ejemplo la energía eléctrica o el calor. Por ejemplo, hablemos de la energía eléctrica. ¿Cómo se transforma la energía mecánica en energía eléctrica? Pues en las plantas de generación de las hidroeléctricas, lo que hacen es coger el agua que viene en movimiento, trae velocidad, por ende trae energía cinética, la llevan a un embalse de tal forma que quede a una altura de donde está el generador de energía, y entonces lo que hace esa agua, que tiene energía cinética y energía potencial gravitatoria, es bajar hasta unas turbinas que se llaman generadores de energía. Lo que hacen es colocar a mover muy rápido la turbina, y esa energía mecánica el generador la convierte en energía eléctrica, y ya después ellos se encargan de hacerla llegar a nuestras casas, ¿cierto? Entonces ahí hubo transformación de energía. Y ahora vamos a mirar qué pasa con esos tipos de energía, porque se habla de la conservación de la energía. Entonces, ¿de quién depende que la energía se conserve o se transforme en otros tipos de energía? Entonces, para que un cuerpo se mueva, pues hay que aplicarle una fuerza. Depende de esa fuerza que esté actuando sobre el cuerpo, o sea, depende de la fuerza que esté haciendo mover el cuerpo. Entonces, nosotros vamos a hablar, para la conservación de la energía, vamos a hablar de fuerzas conservativas y fuerzas no conservativas. Vamos a empezar hablando de las fuerzas conservativas. ¿Cuáles son las fuerzas conservativas? Dice, una fuerza es conservativa si la energía no cambia mientras ella actúa. O sea, la energía, la cantidad de energía sigue siendo la misma mientras ella está actuando. ¿Cuáles son los ejemplos de fuerzas conservativas? Vamos a hablar de el peso y vamos a hablar de la fuerza del resorte. El peso. Miren, yo tengo este borrador acá. Si yo suelto ese borrador, pues el borrador se va a caer. ¿Por qué? Porque el peso del borrador lo va a hacer desplazar hacia abajo. Pero el peso, que es la fuerza que hace mover el borrador, es una fuerza conservativa. ¿Qué significa? Que la energía que tiene aquí, que en este caso es una energía potencial gravitatoria, va a ser igual a la energía cinética con la que cae y toca el suelo, ¿sí? ¿Qué va pasando? A medida que el borrador va disminuyendo de altura, o sea, va cayendo, pues entre menos altura va a tener menos energía potencial. Pero lo que va perdiendo de la energía potencial, como ya se va a ir moviendo, lo va a ir ganando en energía cinética. Digamos que por aquí va en toda la mitad del trayecto. Entonces, en este espacio va a tener una cantidad de energía potencial gravitatoria, una cantidad de energía cinética. La suma de esas dos energías pues va a ser igual a la energía que tenía cuando estaba acá arriba. Y cuando llegue al suelo, cuando impacte el suelo, pues entonces con la velocidad que toca ese suelo le va a generar una energía cinética que es igual a la energía potencial con la que salió de acá arriba. ¿Qué hizo la energía? Solamente se transformó de energía potencial gravitatoria en energía cinética. Hubo transformación de energía, pero no hubo cambio de energía, o sea, no hubo cambio de la cantidad de energía mecánica, siguió siendo la misma cantidad de energía mecánica. Por eso el peso es una fuerza conservativa, genera que la energía se conserve. Otra fuerza conservativa es la fuerza del resorte. El ejemplito que les colocaba yo en el video anterior del resorte. Cuando yo, acá el lapicero tiene el resorte le está generando una energía potencial elástica, y cuando yo lo suelto, esa energía potencial elástica se convierte en energía cinética. En esos dos casos las energías son iguales, pero son diferente tipo de energía. Entonces, ojo, estamos hablando de tipo de fuerza y de tipo de energía. ¿Listo? Entonces acá estamos hablando de energía
Energía cinética, potencial gravitatoria y potencial elástica, ¿cierto? Y aquí los tipos de fuerza son la que acabamos de ver, conservativa. Para entender mejor esos conceptos de fuerza conservativa y fuerza no conservativa, vamos a explicarlos en los simuladores. ¿Qué es lo que ocurre con esas fuerzas? Entonces, digamos que vamos a hablar acá de la fuerza del peso. Vea, yo voy a soltar al patinador acá. Cuando yo lo suelte, pues el peso es el encargado de que el señor empiece su movimiento. Entonces, como el peso es la fuerza que lo va a hacer mover, entonces vamos a hablar de la fuerza peso, que dijimos que era una fuerza conservativa, ¿cierto? Entonces, vamos a colocarlo con movimiento lento. Entonces, miren, ¿qué va a pasar? Como la fuerza es conservativa, va a generar que la energía se conserve. Miren, él salió desde acá, desde los 6 metros de altura. Como se está conservando la energía, él va a llegar aquí hasta los 6 metros de altura, ¿sí? No hay disminución de energía, va a ser igual. ¿Qué está pasando? Lo que está pasando es, miren, aquí cuando él está a los 6 metros de altura, digamos que la velocidad es 0. Entonces solamente tenemos energía. Miren, acá tenemos un cuadro de barras de energía. Esta es la energía total, ¿sí? O sea, la energía mecánica. Miren que aquí arriba solamente tiene energía potencial gravitatoria, ¿cierto? Y a medida que él empieza a bajar, entonces miren por ejemplo ahí, pauso, miren, ya tiene velocidad, por ende ya tiene energía cinética, que es la verde. Entonces, ya tiene energía cinética, ¿qué pasó? Disminuyó la potencial, aumentó la cinética. La suma de estas dos es la total. Miren que la total no se ha modificado. ¿Por qué? Porque la energía se conserva. ¿Qué está haciendo? Cambiando de unos tipos de energía a otros. Digamos cuando está a los 0 metros, pues entonces cuando está a los 0 metros, miren que no tiene sino energía verde, o sea, energía cinética. ¿Por qué? Porque la altura es 0, ¿sí? Entonces ahí nos están mostrando cuando actúa una fuerza conservativa. La otra fuerza conservativa es la fuerza del resorte. Entonces vamos a mirar acá, vamos a colocar a mover esto lento, ¿cierto? Miren que acá me está diciendo que este es el punto de referencia de altura igual a 0. Entonces miren que el resorte siempre va a tener energía potencial gravitatoria. Como se está moviendo, pues va a tener energía cinética. Y como está con un resorte, pues va a tener energía potencial elástica. Miremos que acá tenemos energía cinética, potencial gravitatoria y potencial elástica. Y esta es la energía mecánica, la energía total. Como el resorte es una fuerza conservativa, entonces lo que está pasando es que el cuerpo está cambiando de tipos de energía. Por ejemplo, ahí tiene lo mínimo de energía potencial que va a tener 0 de energía cinética, porque digamos que acá frena para devolverse, y va a tener el máximo de energía potencial elástica porque es donde está más lejos del punto de equilibrio. Cuando esté pasando por el punto de equilibrio, cuando pasa por el punto de equilibrio, pues va con una velocidad, tiene energía cinética, ya está más lejos del punto de referencia de altura igual a 0, tiene una energía potencial gravitatoria, pero como está pasando por el punto de equilibrio no tiene energía potencial elástica. Pero miren, la suma de estas tres, la misma cantidad de verde, la misma cantidad de azul, la misma cantidad de azul claro, es igual a la energía mecánica. ¿Qué hizo la energía? Cambió el tipo de energía, pero no cambió la cantidad de energía, porque la fuerza que actúa es una fuerza conservativa. Y cuando se comprime totalmente, digamos que se comprime totalmente, entonces frena para devolverse, no tiene energía cinética. Está a la altura máxima del punto de referencia de altura igual a 0, entonces tiene la mayor cantidad de energía potencial gravitatoria. Y está alejado del punto de equilibrio, entonces tiene energía potencial elástica. La suma de estas tres me va a dar la energía mecánica. Cambió el tipo de energía, pero no cambió la cantidad de energía. Entonces, en esos dos casos, tenemos la fuerza del peso y la fuerza del resorte, son fuerzas conservativas. Otro tipo de fuerza que existe es la fuerza no conservativa. Entonces, si la otra fuerza conservaba la energía, esta no la conserva. Entonces, ¿qué va a pasar? Dice, una fuerza es no conservativa cuando hace que el sistema o gane o pierda energía mecánica. Por ejemplo, la fuerza exterior. Cuando hablamos de una fuerza exterior, es una fuerza que se aplique. Por ejemplo, la calculadora ahí está quieta, no tiene energía. Si yo le aplico una fuerza, pues ella se empieza a mover, adquiere velocidad y por ende adquiere energía cinética. No tenía energía, la fuerza exterior la hizo mover y adquirió energía cinética. Entonces, ¿qué hizo? La fuerza que actuó hizo que el sistema ganara energía cinética, ¿cierto? Caso contrario, que la calculadora viniera con una velocidad y yo la detengo.
Entonces esa fuerza exterior lo que hizo fue hacerle perder la energía que tenía, hizo que el sistema perdiera energía. En esos dos casos, esa fuerza puede ser una fuerza que haga que gane, entonces digamos que sería una fuerza positiva, o una fuerza que haga que el sistema pierda energía, entonces digamos que esa fuerza sería negativa, ¿cierto? Y el otro tipo de fuerza conservativa es la fuerza de rozamiento. ¿Qué va a pasar con la fuerza de rozamiento? Un cuerpo va y el rozamiento lo que hace, como siempre va en sentido contrario, es hacerlo frenar. Por ejemplo, la calculadora ahí. La calculadora lleva energía cinética y allá frenó. ¿Quién hizo que frenara? El rozamiento entre la calculadora y la cerámica, ¿cierto? De hecho, se escuchó el ruido que llevaba. Entonces, en ese caso, la fuerza de rozamiento lo que hizo fue que el sistema perdiera energía cinética. Vamos a mirar lo mismo. Vamos a mirar en los simuladores, cuando actúan estos dos tipos de fuerza, qué es lo que está pasando. ¿Qué es el otro tipo de energía? Digamos que para las fuerzas conservativas la energía se conserva, para las fuerzas no conservativas la energía se transforma. Entonces vamos a mirar en qué se transforma esa energía. Vamos a trabajar en el mismo simulador, pero vamos a mirar que ahorita ya va a haber fuerza de fricción. Entonces vamos a ver qué pasa cuando actúa la fuerza de fricción. Entonces, digamos que vamos a colocar una fuerza de fricción pequeña, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Entonces lo mismo, coloco el patinador a los 6 metros y le coloco el movimiento lento. Miren, como ya va a haber fricción, él ya no llega hasta los 6 metros. Aquí llegó como hasta los 5. Miren que en este otro ya no va a llegar hasta los 5, llega hasta los 4 y pedazo. Y a medida que va recorriendo va a ir perdiendo altura. ¿Por qué? Porque como ya hay fricción, esa fuerza de fricción, que es una fuerza no conservativa, va a generar que el sistema pierda energía. Entonces, como la energía no se crea ni se destruye, ¿qué pasa con esa energía que se va perdiendo? Miren que aquí aparece otro tipo de energía. Calor. ¿Qué está pasando? Las llantas de la patineta se están calentando. La energía que se está perdiendo, la energía mecánica, o sea, entre energía cinética y potencial que se va perdiendo, se va ganando en energía térmica, o sea, en calor. Miren que a medida que él va frenando, este calor va igualando la energía total. O sea, la energía nunca cambia, la energía no se acaba, sino que se va cambiando el tipo de energía, va cambiando a calor. Entonces, ahí lo que pasa es que actúa una fuerza no conservativa, que es la fuerza. Lo mismo va a pasar, por ejemplo, en el péndulo. Miren que aquí ya va a aparecer también la fricción. Entonces, ¿qué va a pasar? Yo voy a colocar el péndulo a que se mueva. Y como ya va a haber fricción, miren que aquí empieza, bueno, vamos a colocarlo un poquito lento. Aquí empieza a moverse entre energía cinética y energía potencial, pero empieza a aparecer la energía térmica, ¿cierto? Entonces, cuando el péndulo se mueve, entonces el calor va a ir ganando. ¿Por qué? Porque digamos que el viento lo va a ir frenando, lo va a ir frenando, lo va a ir frenando. Y después de un tiempo, miren que la cuerda ya no llega hasta donde salió, sino que se va a ir frenando hasta que se frene. Entonces, espero que haya quedado claro el concepto de fuerza conservativa y de fuerza no conservativa. Y vamos a hacer una conclusión aquí, porque aquí estamos hablando de tipos de fuerzas y de tipos de energías, que van a ser dos cosas diferentes, y el problema es que a veces ustedes confunden eso. Entonces, cuando yo les hable de fuerzas, pueden ser o fuerzas conservativas, que van a ser el peso y la fuerza del resorte, o fuerzas no conservativas, que va a ser una fuerza exterior o una fuerza de rozamiento, ¿cierto? Y los tipos de energía pues van a ser cinética, potencial gravitatoria, potencial elástica y el calor, que es la que aparece ahí cuando la energía no se conserva. ¿Listo? Entonces vamos a dejar claro el concepto entre fuerzas. Entonces vamos a hablar de lo que es el teorema del trabajo y la energía mecánica, ¿cierto? Entonces ya sabemos que en una situación puede actuar o una fuerza conservativa o una fuerza no conservativa. Ese hecho nos va a llevar a que en un ejercicio podamos tener solamente dos posibilidades. El primero es que actúen fuerzas conservativas, ¿sí? Solamente que actúen fuerzas conservativas, o que actúe el peso o que actúe el resorte, ¿sí? Si eso pasa, entonces la energía se va a conservar. Y en ese caso lo que vamos nosotros a plantear es que la energía mecánica final es igual a la energía mecánica inicial. Recordemos que para yo medir energía lo que tengo que hacer es medirle la energía mecánica al cuerpo en situaciones puntuales. Entonces yo dentro de esas situaciones puntuales, una la tomo como el punto final y otro la tomo como el punto inicial. Si la energía se conserva,
entonces la energía mecánica final tiene que ser igual a la energía mecánica inicial, ¿cierto? Y otra situación es que actúe por lo menos una fuerza no conservativa, o que actúe el rozamiento, o que actúe una fuerza exterior. Si esto ocurre, la energía mecánica del sistema no se conserva, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a pasar? Va a pasar que esa fuerza no conservativa realizó un trabajo, y ese trabajo que realizó la fuerza no conservativa fue la que hizo o que el sistema ganara energía o que el sistema perdiera energía. Por eso, para ese tipo de casos vamos a plantear que el trabajo de la fuerza no conservativa es igual a la energía mecánica final menos la energía mecánica inicial. Ustedes se preguntarán, ¿qué pasa en situaciones donde actúen los dos tipos de fuerzas? Un cuerpo bajando por un plano inclinado, que lo va a hacer bajar el peso, pero que se encuentre en una zona con rozamiento. Pues ahí actúa el peso, pero también actúa la fuerza de rozamiento. En ese caso le vamos a dar prioridad siempre a la fuerza no conservativa. Entonces plantearíamos lo que nos dice del trabajo de la fuerza no conservativa.